la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28. Queremos darles una muy cordial bienvenida. Esta es una noche muy especial. Estamos comenzando el mes de septiembre. Este es nuestro primer jueves. Y tengo un invitado muy especial, un colega, un amigo que ha predicado en nuestra iglesia, el pastor Nelson Martínez, pastor en el occidente de la ciudad de los hermanos menonitas, los anabautistas, y tenemos muy buena relación y afinidad en la forma en que interpretamos el texto bíblico. Así que ya llegará el momento para poder presentarlo. Pero ahora queremos siempre iniciar dándole gracias a Dios y dedicando este programa para Él y para beneficio de todos ustedes. Inclinemos el rostro y oremos. Señor, te queremos dar gracias por el día que nos has regalado. Porque, como tú dijiste, cada día tiene su propio afán. Y por lo menos
Señor, hemos podido vivir este día para ti, en tu presencia, pero también sirviendo, que es nuestra mayor vocación. Por eso, Señor, esta noche queremos pedirte una vez más que tu presencia nos ayude. Tú prometiste siempre estar presente con tan solo 2 o 3 que se congregaran en tu nombre. Y estamos congregados en tu nombre y pedimos tu bendición en esta noche. Muy bien, el título del diálogo que vamos a tener con el pastor Nelson Martínez es ¿Cómo vencer el miedo al futuro? Y el texto que vamos a utilizar como base de este diálogo está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Yo voy a leer la Biblia de estudio, pero en la lectura voy a hacer una combinación con la Reina Valera y esta por lo menos en el comienzo. Jesús, el camino al Padre. Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuere así, yo les hubiera dicho, voy a prepararles un lugar y vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino y saben a dónde voy. Esta es la base sobre la cual dialogaremos sobre el tema cómo vencer el miedo al futuro. Así que ahora, ambientando este momento delicioso en la presencia de Dios, vamos a cantar al Señor con nuestro grupo de alabanza, esta bella canción. Avanzar delante de su presencia, sabores que nos sustentan. Él es Dios, en los cielos suscitó. Avanzar
miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria y que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical, y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, es que estamos saltando y gozando, estamos celebrando el que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba tu amor, lo que celebramos. Somos uno, somos un pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta, el Dios es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Y a danzar. A danzar. Muchas gracias a nuestro grupo de alabanza por tan bella y alegre canción. Muy bien, este es su programa Junto a la Mesa, cómo vencer el miedo al futuro. Quiero presentar a mi invitado esta noche, es el pastor Nelson Martínez, quien pastorea en el barrio Castilla, en el occidente, en el suroccidente de la ciudad. Él es pastor de los hermanos menonitas, tiene una bella familia y en esta noche yo quiero que él lo salude. Ya los hermanos de la iglesia lo conocen y yo quiero ahora que él les dé un saludito. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, gracias por esta invitación y es un gozo para mí estar nuevamente con la iglesia Discípulos de Cristo. He tenido la oportunidad de acompañarles presencialmente y en esta nueva fase, qué bueno poder estarles acompañando, sabiendo que ya los conozco, que ya los he visto. Me alegra mucho, le agradezco mucho, pastor, por esta invitación y por el privilegio de estar con todos ustedes. Que Dios les bendiga y es un gozo para mí compartir esta noche. Muy bien. Junto a la mesa. El pastor Nelson, él es egresado del Seminario Bíblico de Medellín. Él es teólogo, es profesor, enseña las materias del Nuevo Testamento, pero además de eso, él enseña griego, ha sido profesor de mi hija Ruth Esmeralda, de la pastora Nidia y de muchos más. Y de verdad que es un gran amigo, un gran compañero. Yo sé que el diálogo va a ser muy ameno. Muy bien, yo les dije que esta noche la base de este diálogo estaba en San Juan 14, cuando Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crean en Dios y crean también en mí. Ya prácticamente el momento estaba muy cercano cuando él iría a la cruz. Y es bien interesante que durante el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, él les habló insistentemente que era necesario que él fuera y muriera en la cruz. Así que el tema de la muerte para Jesús fue algo natural. Pero él vuelve a decirles que él va a morir. Y ellos se llenan de angustia, ellos se llenan de miedo, sabiendo que ya no van a tener a su maestro. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Escuché una frase que me gustó mucho, no es mía, pero la hice mía, y es refiriéndose al pasado, al presente y al futuro. Alguien dijo que el pasado es historia
Y por eso es que no podemos seguir estancados en el pasado, sino que tenemos que superarlo y aprender lo que el pasado nos dejó. Pero el presente es un regalo. El día de hoy ha sido un regalo. Hemos vivido en este día bajo la gracia, bendición y protección del Señor, y ya hemos casi que concluido los afanes de este día. Así que es un regalo el presente, pero el futuro es misterio. Nadie se imaginó que el año 2020 íbamos a estar prácticamente encerrados. Así que dicen también los entendidos que el miedo peor que los seres humanos pueden tener es el miedo a la muerte. Y es por eso que estos días la gente, cuando escucha de los nuevos fallecidos, de pronto se pregunta: ¿y seré yo el próximo o uno de mi familia? Antes de iniciar este programa, estábamos hablando con el pastor Nelson y hacíamos una breve referencia a este texto, y yo le hice la pregunta del griego cuando Jesús habla del miedo, ¿a cuál se está refiriendo? Y él mencionó la palabra phobos, de ahí viene la palabra fobia. Pero vamos a aclarar ese concepto ahora con el pastor. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que el propósito de Jesús, cuando Él acompaña y pastorea a sus discípulos y los prepara para la despedida y para el evento culmen de la fe cristiana, como fue la muerte y resurrección de Cristo, Él los tranquiliza y les dice: no tengan miedo. Y es interesante porque en este texto también Él toca el elemento escatológico, porque Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho esto. Es decir, lo que yo les hablo, y cuando les hablo del futuro y de la vida del más allá, esto no es una quimera, no es un mero consuelo, sino que es una realidad. Pastor Nelson, entremos en materia. Como estábamos hablando de esa palabra del griego phobos, explíquenos un poquito más sobre eso. Y la pregunta es: ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo puede definirse, digamos, desde diferentes formas de pensamiento. Podríamos abordarlo desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista incluso político. Depende desde donde nos paremos para definirlo, pero como nuestro propósito es alrededor de la palabra de Dios, y siendo, digamos que puntuales, podemos pensar o definir el miedo como un sentimiento de inseguridad, de pequeñez, de impotencia frente a una situación, frente a una cosa o frente a una persona que se ve superior, potente, o que pueda generarme algún tipo de pérdida o algún tipo de daño. Entonces es un sentimiento de esa pequeñez, de esa impotencia. Sin embargo, también puede abordarse como una actitud decidida, es decir, bien puede ser un sentimiento de impotencia, pero también una actitud asumida de una manera voluntaria, porque en la Biblia encontramos la palabra temor como algo negativo en algunas partes, cuando se habla de no temer, pero también en otras partes aparece como un imperativo, como una orden, el temor. Y en ese sentido tenemos que decir que el temor puede resultar como sentimiento o puede resultar como una decisión, una actitud asumida de una manera voluntaria. Y la diferencia no está en la palabra o el concepto, el término bíblico. Encontramos nosotros algunas veces el esfuerzo por diferenciar diciendo que miedo es una cosa y temor es otra cosa. Pero la verdad es que el concepto bíblico
en el texto del Antiguo Testamento se maneja el hebreo yirah como miedo o temor, espanto. Tiene diferentes traducciones en español. Nosotros tenemos un idioma muy rico en traducciones y se varía, pero el concepto hebreo es yirah, que en la Nuevo Testamento hay una versión del Antiguo Testamento que se traduce al griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, que es lo que se conoce como la Septuaginta. Ese concepto yirah del hebreo se traduce al griego como phobos, de donde proviene la palabra fobia que nosotros manejamos. Phobos es esa misma palabra que se utiliza para traducirla como miedo, espanto, terror, susto. Tenemos muchas traducciones, pero es la misma palabra. El problema o la diferencia no está en la palabra, no está en el concepto, digamos, bíblico, sino en la causa. Y allí es donde se diferencia cuando es un sentimiento espontáneo y a veces algo negativo, y cuando es algo o puede verse como algo positivo. Depende de la causa. Yo podría mencionar alrededor de 4 o 5 causas, empezando, digamos, por la causa anormal, que es algún trauma, y es lo que se conocen como fobias o como paranoia, ¿no? Eso es algo ya psiquiátrico, algo ya anormal, que tiene como causa un problema, un trauma psicológico o psiquiátrico. Pero dentro de las causas normales está la ignorancia. Cuando yo ignoro algo y es algo poderoso, pues yo tengo temor. Un ejemplo que tenemos es cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre las aguas y ellos estaban en la barca. Ellos, cuando lo vieron caminando, creyeron que era un fantasma, dicen los evangelios. Ellos creyeron que era un fantasma y gritaron, incluso gritaron de lo asustados que estaban. Eso es causado por la ignorancia de lo que era. No sabían lo que estaba viendo y era algo anormal. En segundo lugar está como causa del miedo la desconfianza. Cuando no se conoce, pero se tiene algún tipo de desconfianza con respecto al objeto de miedo. Por ejemplo, para usar ejemplos bíblicos, tenemos el caso de los discípulos cuando Saulo se encuentra con el Señor y empieza a buscar a los discípulos para andar con ellos. Cuando los discípulos lo ven en Jerusalén, predicando y buscándolos a ellos, dice que ellos tuvieron miedo de recibir a Pablo, porque desconfiaban. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Entonces sintieron miedo. Eso es causado por la desconfianza. En tercer lugar, podemos hablar también del miedo producido por el desorden o el pecado. Cuando alguien está en desorden, para utilizar otra palabra para pecado, yo diría que el pecado es desorden, pero eso genera también temor. Un ejemplo bíblico lo tenemos en Isaías, cuando ve al Señor en el templo, allá en el capítulo 6 de Isaías. Dice que cuando él ve al Señor en el templo, se asustó y dijo: estoy muerto, porque mis labios son inmundos y soy de un pueblo inmundo y yo he visto a Dios, estoy perdido. Se llenó de miedo porque él estaba en pecado. Y es cuando en esa visión un ángel viene y toca sus labios y el Señor le dice: ya estás limpio. Es decir, el pecado, el desorden genera también temor. Y tenemos también como causa del temor, y separándolo de los anteriores, lo que es el respeto, la prudencia, la sabiduría. Eso también conduce a un temor, que es un temor un poco más decidido, y ahí es donde yo hablo de la actitud. Lo encontramos en la Biblia cuando se nos ordena temer a Dios, por ejemplo. Temer a Dios. Encontramos allí el caso de Moisés. Moisés, cuando se encuentra con Dios también allá en Éxodo, en la zarza, cuando él va de curioso a ver una zarza que no se consume, y cuando está acercándose, Dios le habla y le dice: yo soy Dios, y él inmediatamente sintió temor cuando supo que era Dios.
porque le producía ese respeto delante de él. Entonces, el respeto, la prudencia, que entre otras cosas, hablando con el pastor hace un momento, hablábamos que es precisamente lo que, ese temor, lo que nos permite protegernos de muchas cosas. Es un mecanismo de defensa. Claro, claro, porque nos evita meternos en problemas. Si no le tenemos miedo a nada, nos vamos a estar metiendo en problemas constantemente. Pastor, excelente introducción del miedo, que a veces decimos el temor y el miedo son diferentes, pero realmente vienen de la misma raíz etimológica. La cuestión es que tiene un elemento positivo, pero también negativo, y también es un mecanismo de defensa. Muy bien, pastor, como Jesús está hablando de su muerte, él toca el asunto del futuro, que es nuestro tema también esta noche. Ya usted nos explicó y quedó muy claro qué es el miedo. Ahora, ¿qué es el futuro? Bueno, el tiempo en general, el tiempo, y es imposible hablar del futuro sin hablar del presente, como el pastor lo hacía al comienzo, el presente y el pasado. El futuro es una limitación, una condición para el ser humano, es una limitante. Como seres humanos estamos limitados por el tiempo. Y de las dimensiones extrañas está el futuro. Hablamos de dimensiones, el pasado, el presente y el futuro. Como decía el pastor, el pasado es historia, el presente es un regalo y el futuro es un misterio. Bueno, efectivamente, el tiempo es una limitación para el ser humano. El ser humano fue creado con tiempo y Dios le dio tiempo y nos dio los astros para poder contar los días y los años. Eso es algo que fue creado para el ser humano, es una limitación. Y desde que nosotros nacemos, empezamos un recorrido por la historia, un recorrido sin reversa y sin ni siquiera poder detenerlo. A veces uno dice, quisiera detener el tiempo, a veces hablamos de ahorrar tiempo, a veces hablamos de perder tiempo. Nada de esas cosas se puede hacer porque el tiempo nunca se detiene. Y a veces comprar tiempo. Compramos tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es imposible. La vida es un viaje por el tiempo, por la historia, pero sin retorno y sin receso. Nunca podemos detenernos. Pero de esas tres dimensiones, el futuro es el tiempo más extraño para el ser humano. Más extraño porque se trata de lo porvenir. El pasado lo tenemos como referencia y el presente lo estamos viviendo, pero el futuro es un porvenir. Entonces es lo más extraño. El ser humano puede entender algo, es decir, nadie puede entender el futuro por experiencia propia, porque la experiencia es pasada. Claro. Entonces el futuro no lo podemos entender por experiencia propia, pero podemos entender algo del futuro por experiencia ajena. Muy bien. Cuando los padres, por ejemplo, hablan con sus hijos y les hablan acerca del peligro de las cosas, les están hablando desde un futuro porque ellos ya han recorrido ese camino. Y eso es una experiencia ajena. Cuando los jóvenes entienden ese misterio, ponen atención al que ha pasado por la experiencia. Entonces, yo no puedo hablar de la vejez con precisión porque no he pasado por ahí. Puedo hablar de mis etapas anteriores. Entonces, uno no puede hablar del futuro con experiencia propia, pero sí cuando confía en la experiencia de aquellos que ya han pasado. Y en ese sentido, el futuro solamente es absolutamente confiable de acuerdo a lo descrito por el que lo inventó. Es decir, el único que conoce el futuro en toda su dimensión es Dios, el creador del ser humano y el creador del tiempo. Entonces, el futuro yo lo puedo entender y confiar en alguna medida cuando escucho a los que ya han recorrido mi camino, el camino que yo estoy recorriendo. Pero en un sentido completo cuando escucho, creo y confío en Dios, que fue el que puso el tiempo. Pastor, usted me hace recordar de ese texto dirigido a los jóvenes, cuando el escritor de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Está hablando una experiencia. Antes que vengan los días y se acerquen los años
Cuando digas, no tengo ya contentamiento, es decir, que la experiencia en este caso de una persona que ha vivido, le dice al joven, ten cuidado, alégrate, disfruta de la vida, pero concluye con algo bonito. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Exacto. Así que el futuro es misterio, pero podemos aprender de los que han vivido. Correcto. Y yo predicaba el domingo antepasado que una de las cosas que se valoraba mucho en la cultura judía era la experiencia de los viejos. Eran muy respetados, eran los consejeros y los sabios del pueblo. Hoy día los viejos no saben nada, ¿no es cierto, pastor? Así es. Pastor, yo creo que vamos muy bien. Y ahora en la tercera pregunta, cuando hablamos del futuro, y Jesús lo que quiere decirle a los discípulos es que no tengan miedo por el futuro. Ya él sabía que iba a ir a la cruz, que iba a resucitar, pero él habla de la casa del Padre, y es más, en su despedida habla de la segunda venida. Entonces, pastor, díganos cómo vencer el miedo al futuro y toque un poquito el aspecto escatológico. Bueno, yo pienso que lo que estábamos hablando con respecto a cómo Dios conoce, el único que conoce absolutamente el futuro, creo que yo pensaría que hay algunos ingredientes fundamentales para enfrentar esa Muy bien. incertidumbre, ese temor, que si tenemos en cuenta la definición que hicimos de temor, en alguna medida resulta natural ese temor. ¿Por qué? Porque una de las causas del temor es la ignorancia. Claro. Y puesto que ignoramos por experiencia propia el futuro, entonces es natural que haya cierto temor hasta cierto grado. Pero en ese sentido creo que hay algunos elementos fundamentales para poderlo enfrentar. En primer lugar, conocer. Y de hecho voy a utilizar verbos para que usted lo tenga bien fácil de recordar. En primer lugar hay que conocer a Dios, porque Dios es el creador del tiempo, porque Dios conoce, para Dios, la limitación del tiempo no es para Dios, es para nosotros como seres humanos. Así que es fundamental conocer a Dios. En segundo lugar, el segundo verbo es confiar. Confiar. Conocer. ¿Confiar en qué? Pues resulta que Dios, a través de su palabra, nos habla del futuro. Tanto del futuro aquí, como del futuro más allá, como del futuro en la realidad eterna. Dios nos habla en su palabra, que podemos conocer como el manual del tiempo, el manual de vida para el ser humano. Así que cuando nosotros confiamos en la experiencia, en la sabiduría, en la soberanía de Dios, podemos enfrentarnos a ese futuro también. En tercer lugar, es importante también yo lo tengo inclusive algunos textos bíblicos también para mencionar y ejemplos. Una palabra clave o un verbo clave es renunciar. Renunciar. El pastor decía ahora con respecto a los tiempos, el pasado es historia. Uno de los grandes problemas que produce temor al futuro es que queremos vivir en el pasado. Y de hecho, cuando vivimos en el pasado, vivimos con amargura, con nostalgias, con frenos que no nos dejan mirar hacia adelante, sino vivimos con los ojos en el pasado, sobre todo cuando hay traumas, cuando hay resentimientos, cuando han habido frustraciones, nos clavamos en el pasado y no aprendemos a renunciar. Tenemos que renunciar. Si tenemos el tiempo como algo que no tiene freno, hay que renunciar al día de ayer. Muy bien. Hay que renunciar a la infancia, hay que renunciar a la adolescencia, hay que renunciar a la juventud, hay que renunciar a la soltería para poderme casar, ¿cierto? Hay que renunciar a la fuerza, porque cuando vamos envejeciendo, yo siempre creo que la vida es como un premio de montaña en el ciclismo, ¿no?
Son 50 años de para arriba y el resto es de para abajo. Y a veces es más difícil Sí, bajar. En el exacto. ciclismo hay muchos accidentes, van muy bien y bajando. Sí, exactamente. Y no sabemos cuánto tiempo, pero obviamente algunos no llegan a la cima porque morimos antes y no sabemos cuánto vamos a durar. Pero de ahí empieza uno a bajar. Si uno no aprende a renunciar a la salud, a la juventud, a las fuerzas. Al Uno cabello. Al cabello, a la belleza, ¿no? Que a veces también eso es un conflicto. Ay, me están saliendo arruguitas, mire cómo estoy de gordo, de gorda. El tema de la estética, una cantidad de cosas que están asociadas con el pasado, con la juventud, pero una cosa fundamental para no temer a la muerte y al futuro es renunciar. Ya no soy joven, ya no soy adolescente, ya no soy soltero, ya no tengo fuerzas, que me enfermo. Eso es natural. Entonces, cuando no aprendemos a renunciar, entonces va a haber miedo. Pero cuando aprendemos a renunciar, vamos a enfrentar mejor. El cuarto verbo clave para enfrentar, digamos, ese temor al futuro es obedecer. Recuerde bien, conocer, confiar, renunciar y obedecer. Obedecer. ¿Y a qué me refiero con obedecer? Dios nos dejó un manual que nos permite entender el futuro. Cuando yo obedezco las normas, los mandamientos, llamémoslo mejor instrucciones. Muy Yo creo bien. que Dios nos da instrucciones para vivir cuando vamos de para arriba y cuando vamos de para abajo, como el texto que el pastor mencionaba de Eclesiastés. Eclesiastés está lleno de instrucciones. Proverbios está lleno de instrucciones con respecto al manejo de la vida. Cuando yo obedezco esas instrucciones del manual, puedo ir tranquilo de lo que viene. No es que sepa lo que viene, es que no me preocupa porque he seguido las instrucciones del camino. Eso es como cuando vamos a algún lugar desconocido. Si a mí alguien me da las instrucciones de cómo llegar a su casa o cómo llegar al centro de Bogotá o cómo ir a cierto lugar y yo sigo las instrucciones, aunque no conozca el destino, sé y voy con seguridad. Entonces, obedecer es clave. Y el quinto verbo es paradójico. El quinto verbo es temer. Temer. Pero temer no al tiempo, no al futuro, sino al que lo diseñó. Temer a Dios. Y recuerden que el temor a Dios es una actitud que yo asumo voluntariamente por respeto, por reconocimiento al poder, a la grandeza y al conocimiento de algo, en este caso de Dios, que lo sabe todo y que lo tiene todo en sus manos. Así que son 5 elementos fundamentales. Gracias, pastor. Me parece que eso es muy iluminador para vencer el temor. Yo dije en la introducción que los psicólogos dicen que el miedo más grande que el ser humano tiene es a la muerte. Y yo normalmente en los funerales, la iglesia sabe, me encanta una frase de un poeta que dijo: la muerte nos sonríe a todos, solo espera que le devolvamos la sonrisa. Y muchos estos días están llenos de pánico porque les puede dar el COVID, cualquiera nos puede dar. Y cuando usted hablaba me acordé de esa frase que Jesús dice en Mateo: no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Hades. Eso es un texto complicadito. Pastor, díganos Pastor, déjeme contarle una experiencia ya que usted Sí. menciona eso, que a veces me da pena contarla porque no me deja tan bien parado, pero en una época, en mis primeros años de matrimonio, mi esposa estaba pasando por una crisis emocional que le hacía sentir miedo de que se iba a morir. Ella sentía, le dolía el corazón, le dolía la cabeza, le dolía un lado, le dolía el otro, y ella sentía que se iba a morir. Y muchas veces despertaba a medianoche, asustada, y decía: creo que me voy a morir, oremos, oremos, me decía ella.
Entonces ella siempre me ponía a orar. Me despertaba a medianoche para orar porque estaba asustada. Y así pasaron muchas noches, y yo oraba por ella, la abrazaba y la consolaba, la trataba de fortalecer, pero cada vez me sentía más impotente frente a esa actitud. Hasta que una noche ella despertó otra vez igual, yo estaba ya un poco cansado, y entonces cuando ella me despierta y me dice, oremos, siento que me voy a morir. Entonces le dije, amor, ¿y qué pasa? Muérete. Eso es lo que me da pena contar, pero yo en ese momento sentí decir, amor, pues muérete. ¿Cuál es el problema? ¿Tú sabes si te mueres, qué viene? Y me dice, sí. Y le digo, entonces, ¿qué pasa? No, que los niños, tranquila, yo me encargo de los niños. Y esa noche, aunque oramos, fue la última noche que ella me despertó. No creo que haya sido porque no haya vuelto a sentir miedo, pero... ¿Usted la sacudió? Sí, fue un sacudón, exactamente, una confrontación. Porque me hace acordar con el tema de sonríele, ¿no? La muerte es parte de la vida que Dios diseñó para nosotros. Muy bien, qué bueno, pero no me dijo ese texto complicadito, no le teman al que mata el cuerpo, sino temanle al que puede destruir el cuerpo y el alma en el Hades. Un poquito, usted que sabe griego y eso, ¿qué connotación? Como le mencionaba, la palabra como tal es única, es phobos, es temor. Y algunos utilizan ese texto para pensar que se está refiriendo a un ser maligno, pero realmente está hablando de Dios. Dios es el único que puede destruir el cuerpo y de hecho hay advertencias bíblicas con respecto al peligro de no temer a Dios. Muy bien. Porque hay advertencias, hay, para decirlo más fuertemente, amenazas con respecto al irrespeto y la ignorancia de Dios. Muy bien. Y por eso ese temer a Dios es saber que Él tiene la soberanía sobre mi vida, sobre mi futuro y sobre mi más allá. Ok, eso quiere decir, según dice el pastor, que no puedes jugar con tu vida irresponsablemente, que tu vida tiene valor, que la muerte es parte de la vida también, pero que sin embargo el respeto a Dios, el temor a Dios implica vivir una vida responsable. Eso me acuerda que ayer salió la alcaldesa de Bogotá, San Victorino, y encontró un desorden tremendo y les dijo a todos los que estaban allí, cuídense, que yo no soy la mamá de ustedes, yo soy la alcaldesa. Bueno, ella es muy particular en su manera de ser, pero lo que nos llama realmente el temor a Dios es a la responsabilidad. Yo creo que ustedes y yo estamos fascinados con esta charla. Vamos a escuchar una canción y continuamos este diálogo porque tenemos ahora algo también muy importante.
dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que la historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. 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 Qué bonita canción, no la había visto, muy hermosa, gracias a esas niñas dedicadas al señor pastor. Usted dijo que ese testimonio que dio lo iba a dejar mal parado, pero no. Sabe que una cosa que he admirado de usted, pastor, es su transparencia. Y usted sabe que nuestra convención nos bendijo mucho, porque no es fácil abrir el corazón, porque la gente se cree que los pastores somos invulnerables, que somos un dechado de virtudes, que no nos da coraje, en fin, que tenemos una aureola y la gente nos dice, pastor, ore porque usted sí lo escucha a Dios. Pero qué bueno es que aquella noche usted sacudió a su esposa y le dijo, mía, pues muérase. Y si se muere, ¿qué va a pasar? No, yo sé, voy a encontrar con el Señor. Pero pastor, yo considero que eso, yo le admiro su transparencia. Y la verdad, hay tantos miedos, ¿no? Uno de los miedos que ha acompañado mucho a la gente es el miedo al cáncer. Pero parece que ahora el COVID le ganó la delantera, porque ya van muchísimos millones de muertos. Y el miedo a la muerte, el miedo a quedarse solo, a quedarse sola. Y considero que el miedo no es ajeno aún a aquellos que tenemos confianza en Dios. Y que el miedo nos va a acompañar hasta el final. Y como esta noche el tema es cómo vencer el miedo, pastor, uno de los miedos es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? Fíjense que estamos con esto de la vacuna y hoy el presidente decía en su alocución que los más optimistas
dicen que en 6 meses va a haber la vacuna, que los más moderados 1 año, es decir, nos han ido alargando el plazo porque esto no es tan fácil. Y nosotros los cristianos también frente al miedo de cómo vamos a enfrentar lo que viene, la recuperación económica, aún los pastores, la apertura de los templos, cómo seguimos manejando el presupuesto y todo esto. Díganos por lo menos 3 principios frente a la incertidumbre, cómo podemos vencer eso. 3 principios bíblicos. Pastor, permítame antes de mencionar esos 3 principios, ya que usted hace referencia a la enfermedad y al COVID y todo esto, hay algo que, y quiero a la iglesia animarles de una manera muy especial, para que entiendan, repitan, enseñen y se paren siempre sobre una realidad. La muerte no está más cerca hoy porque haya COVID, ni la muerte va a estar más lejos cuando pase la pandemia. Eso es así. Porque la muerte y la vida, el nacer, es cuando Dios lo decide. No estamos en mayor peligro de muerte. Por supuesto que debemos asumir una prudencia que es resultado de un temor natural, del temor bueno. El temor bueno nos lleva a ser prudentes, pero en cuanto a temor por morir, no hay diferencia con o sin enfermedad. Muy bien. Está igualmente lejos, igualmente cerca, esa realidad. Con respecto a los 3 principios, yo quisiera mencionar a 3 personajes, pastor, y usted ya ha mencionado 2, pero quiero mencionarlos como parte de estos principios. En primer lugar, un principio que surge de la experiencia y del discurso de Salomón en Eclesiastés. Ustedes saben que el Eclesiastés es un libro que enfatiza 2 elementos fundamentales. En Eclesiastés, Salomón, famoso por su sabiduría, por su riqueza y por su recorrido en la vida, él pudo desarrollar un conocimiento vasto de la vida, él pudo hacer todo lo que quiso. Y en su conclusión, él, en su libro, el Eclesiastés, él dice 2 cosas fundamentales en ese libro. Una es, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, es decir, todo es pasajero, todo es efímero. Pero en medio de esa repetidera, él también repite otra cosa, debajo del sol. Es decir, cuando él describe la vida, todo en la vida como vano, pasajero, efímero, casi que sin valor, él insiste, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Y cuando termina, por allá en el capítulo 11, 12 de Eclesiastés, él menciona una realidad más allá del sol, cuando habla del Creador. Y cuando él menciona al Creador, es lo único que él no dice que es vano. Todo es vano. El estudio, el trabajo, la lucha, todo es vano. Pero cuando menciona esa realidad más allá del sol, es lo único que no es vano. Por eso creo que Salomón nos daría un primer principio para enfrentar la incertidumbre, y es cuando entendemos que hay una realidad que no está limitada por el tiempo. Una sola realidad para el ser humano que no pasa, que es para acá, para el acá y para el después. Y esa realidad es el encontrarse con Dios. Por eso, como el pastor decía, el consejo al final es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y terminando el libro dice, el fin del discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo, eso no es vano, eso es el todo del hombre. Así que el primer principio es entender que hay una realidad humana que no es pasajera, y es el encontrarse con Dios, el creer en Dios. El segundo principio yo lo enfocaría en otro personaje
ya del Nuevo Testamento, para tomar uno del Antiguo y uno del Nuevo, yo mencionaría a Pablo, y menciono a Pablo, y este principio que voy a mencionar es por una experiencia personal con este texto o con esta versión de Pablo, porque por razones precisamente del estudio de los idiomas, tuve que estudiar un versículo pequeñito para conocer las preposiciones griegas. Se encuentra en Romanos 11:36. Mi único propósito era entender unas preposiciones en griego, pero cuando las entendí, me derretí. Caí realmente, me sentí en una burbuja cuando leí ese versículo que dice así: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece una simple despedida, pero cuando yo miré esas preposiciones, lo que Pablo está diciendo es, cuando dice porque de Él, está diciendo que todo viene de Dios. Luego dice por Él, y la preposición que usa quiere decir que Dios sostiene todas las cosas. Y luego una tercera preposición que dice y para Él, está diciendo que a Dios van todas las cosas. Y yo soy una de esas cosas. Es decir, yo provengo de Dios, subsisto por Dios y voy hacia Dios. Muy bien. Ese principio me hace vivir tranquilo y confiado con respecto al futuro, a la muerte, a los peligros, porque yo soy producto de Dios, sostenido por Dios y voy hacia Él. Y por eso dijo, sea que vivamos o que muramos, Exactamente. somos del Señor. Así es, así es. Muy Porque bien. de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los ¿Y siglos. el tercer principio? El tercer principio pues tiene que ser del maestro principal, de Jesús. Y fue el que el pastor mencionó cuando Él les dice a sus discípulos, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas palabras de Jesús nos permiten estar convencidos de un principio, y es que en Cristo el futuro es seguro y asegurado. Es decir, ¿para dónde vamos? Cuando nuestra realidad es sin Cristo, empezamos a pensar en el dinero, en la salud, en la maldad que hay en este mundo, ¿no? Muchos dicen, ay, ¿qué le deparará a nuestros nietos, a nuestros hijos? Porque uno sin Cristo solamente ve debajo del sol. Incertidumbre. Solo incertidumbre. Cuando estamos en Cristo, cuando confiamos en Él y cuando creemos en sus promesas que no son para reclamar, sino para confiar, ¿cierto? Entonces el futuro está seguro y asegurado. Muy bien, pastor, eso de pronto me lleva al contexto en que vivimos. Dicen que los millennials, eso es una de las razones por las cuales no quieren tener hijos. Prefieren tener un gato, un perro, porque el mundo y el futuro es tan incierto que ellos dicen no queremos que nuestros supuestos hijos lleguen a un mundo como este. ¿Usted qué le diría a los millennials? La importancia de saber que lo que hacemos, por eso el verbo obedecer. En la crianza de hijos, cuando yo obedezco el manual en la crianza de hijos, yo tengo que entender que ellos no están en manos del mundo, no están en manos de la cultura, no están en manos de la ciencia. Si yo cumplo mi papel como padre, ellos no serán diferentes o no tendrán que vivir diferente a lo que yo he tenido que vivir, que es enfrentarla, conocer y saber la maldad que hay en el mundo, pero conocer la palabra de Dios y poder hacer la diferencia. Poder hacer la balanza y saber que mi vida, que somos peregrinos. Los hijos tienen que desde pequeños entender que en este mundo somos peregrinos, estamos de paso. De allí el peligro. El peligro no son los niños ni el mundo. El peligro es que como padres no cumplamos. Porque cuando como padres les enseñamos a nuestros hijos que lo importante es lo material
y el saber, el conocimiento, el estudio, que eso es lo más, que sin eso no somos nada, entonces no nos estamos diferenciando del mundo. Muy bien. Hay que estudiar, hay que prepararse, pero siempre sabiendo que aquí estamos de paso. Si esos hijos crecen sabiendo que estamos de paso, van a poner sus ojos más allá del sol. Muy bien, eso me hace acordar de un pasaje bíblico cuando el pueblo está en el exilio, ¿no? Y la gente está desanimada, han perdido todo. Y el profeta les dice, como voz de Dios, alégrense, planten viñas, construyan casas, tengan hijos, porque ellos veían el futuro con incertidumbre. ¿Te acuerdas de ese texto, no? Sí. Es decir, que siempre habrá esperanza. Y pastor, me llamó mucho la atención es que, de lo que usted dijo, ¿no? La muerte no está más cerca porque estemos en el COVID. Aquí la muerte en Colombia ha estado siempre paseándose de forma campante. Pastor, y hay personas que por la violencia y la inseguridad y todo lo que sucede en países como los nuestros, se van a buscar mejor calidad de vida a otros lugares y encuentran la muerte en otros lugares. Exactamente. No hay diferencia. Exactamente. Pastor, yo creo que esta noche ha sido muy edificante este tiempo. Y yo sé que hay muchas personas con temor, con angustia, tantas personas que de pronto ven el futuro de una forma tan incierta. Si usted quiere que oremos por su necesidad, allí está el máster, el ingeniero John, él puede escribir su petición y podemos orar por ti. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? La Biblia dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estamos aquí porque creemos, como dijo Jesús en este texto que leímos, crean en Dios. Y aquí creer no es esa fe mágica. Creer es confiar, es abandonarse en las manos del Señor. Pero dice, crean en Dios y crean también en mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, Dios es mi Padre. Él me envió a estar con ustedes. Él, como el Hijo de Dios, vino para darnos la seguridad de que íbamos a contar con su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Mientras usted envía su petición y luego el pastor Iván viene para orar, vamos a escuchar una cancioncita más y usted mientras tanto medite en todo lo que se ha dicho. Y yo recapitulo, hay que conocer a Dios, hay que aprender a confiar en Él, hay que renunciar a muchas cosas que nos mantienen miedosos. A veces los padres somos muy sobreprotectores y no dejamos que nuestros hijos dejen sus miedos. Estos días hay una gran dilema si los niños vuelven al colegio, si se quedan en casa. Y usted no puede protegerlos más de lo normal, que es ser responsable con sus hijos, pero tienen que también dejarlos que ellos venzan sus propios miedos. Pastor, pero se me quedó algo muy importante antes de que escuchemos la canción y oremos. Hay una pregunta. Ok. Cuéntenos uno de sus miedos. Uno de mis miedos, si yo pienso en mi vida, realmente yo crecí con muchos miedos, muchos, desde niño. Yo soy el sexto de 7 hermanos y los 3 menores somos hombres. Y yo era tan temeroso que hasta mis hermanos se burlaban de mí y me asustaban. Que le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los espantos, le tenía miedo todavía le tengo miedo a las alturas, a muchas cosas, ¿no? Sin embargo, yo creería que uno de los miedos que más tiempo me acompañó
fue precisamente, usted lo mencionaba ahora, la estabilidad de mis hijos, la seguridad de mis hijos. Yo era sobreprotector seguramente por mis propias temores y experiencias de infancia. Yo vivía queriendo proteger a mis niños y que no les fuera a pasar absolutamente nada, ¿no? Siempre estaba vigilándolos, cuidándolos, llevándolos, trayéndolos, quería tenerlos en una burbuja. Hasta un día que un hijo insistió tanto en que lo dejara ir a la ciclovía en bicicleta solo cuando tenía como unos 10 años, que lo dejara ir hasta la iglesia, desde Bonanza hasta Castilla, por la ciclovía. Yo decía, no, esto es una locura, pero él insistió tanto que lo dejé ir y nos íbamos detrás en un carro vigilándolo. Ay, Dios mío. Primer domingo, segundo domingo, siempre vigilándolo, ¿no? Hasta que ya cogimos confianza y lo dejamos ir solo. Y ese día intentaron, un hombre intentó engañarlo para diciéndole que le ayudara a repartir unos papeles de propaganda y que él le iba a pagar. Pero yo había hecho muchas advertencias a mis hijos y él, asustado, logró correr en su bicicleta y no creyó pues el engaño, y cuando llegó a la iglesia yo estaba dirigiendo el culto y estábamos pidiendo testimonios y él levantó la mano, y eso no era común en mis hijos, hablar. Y él levantó la mano, y tan pequeño, y cuando él dice lo que le pasó, y yo estaba allí dirigiendo, yo lloraba de para adentro, porque yo lloro de para adentro. Casi se desmaya. Sí, pero yo decía, Señor, ese día yo entendí, no puedo estar al lado de mis hijos todo el tiempo, pero tú sí. Porque ese día el único que lo protegió fue Dios. Qué bueno, pastor. Gracias, como le dije antes, por ser transparente. Y yo puedo decir también que igual yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y tenía muchos miedos. Y una de las cosas que hizo Dios cuando yo me convertí es que me quitó muchos de mis miedos. Y gracias a Dios que de pronto uno de mis miedos que yo he manejado es el futuro de la iglesia. Pero usted me recuerda que la iglesia la sostiene el Señor. Así es. Los pastores estamos de paso. Sí. Pero es natural, ¿no? Porque uno aprende a amar la iglesia, y yo mismo en esta noche entiendo que tengo que renunciar a proteger lo que no es mío. Claro. Yo siempre me acuerdo del texto cuando Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Yo lo he tenido claro, jamás digo mis ovejas porque me da temor. Yo estoy cuidando las ovejas ajenas, son del Señor. Pablo en Hechos 20, Sí. La iglesia del Señor. Del Señor, y eso lo tenemos claro. No tenemos derecho sobre las ovejas más que el de servir. Así es. Amén. Así es. Pastor, qué bueno. Hay una pregunta por ahí, yo creo que es para el pastor. Pastor, hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo echar la ansiedad en Dios? Bastante profunda, ¿verdad? ¿Cómo puedo echar la ansiedad? Mi ansiedad sobre Sí, el sí, Señor. sí, sí. Mira, ahí podemos hablar de principios bíblicos y teológicos y una cantidad de asuntos que sonarían un poquito Teóricos. teóricos y filosóficos. Yo en acompañamiento a las personas en la iglesia a veces utilizo lo más elemental, pero más son como terapias, ¿no? Y yo les animo a repetir ciertas frases, no como una Mantras. Sí, no, sino que se convenzan de ciertas cosas. Por ejemplo, una frase que uso mucho es, yo no importo. Sí, muchas veces les digo a las personas, mire, siéntense, porque a veces sufrimos mucho porque nos han hecho daño, ¿no? Y cuando yo digo, yo no importo. Pablo nos dice en Filipenses que debemos considerar a los demás como superior a nosotros mismos. Pero otra frase que tiene que ver con esa pregunta es, Señor,
esto es problema tuyo. El pastor mencionaba ahorita el tema de la iglesia. Muchas veces queremos asumir el control sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre los hijos, sobre el marido, sobre la esposa, ¿cierto? Y cuando queremos controlar, yo animo mucho a las mujeres porque el controlar es típico y es propio de las mujeres, es natural, porque las mujeres fueron diseñadas para ser madres. Y ser protegidas. Y por ser madres son controladoras. El problema es que a veces controlan al marido más que a los hijos, ¿verdad? Pero la búsqueda del control genera ansiedad, porque hay cosas que se me salen de mis manos. A nadie puedo yo obligar a cambiar sino a mí mismo. Entonces cuando yo le digo al Señor, Señor, es problema tuyo. Es decir, esto está en mis manos, hágalo. Pero lo que se sale de tus manos, déjaselo al Señor y di, Señor, esto es problema tuyo, esto no lo puedo hacer yo. Es un asunto simplemente de autoconvicción. Muy bien. Yo mencionaría otra cosa, pastor. Echar la ansiedad, nuestra ansiedad sobre el Señor. Yo lo he practicado cuando me he sentido cansado y que no tengo respuesta. Me tiro. Allí yo normalmente me levanto muy temprano. Me tiro sobre la alfombra. Y sencillamente le he expresado al Señor, Señor, no puedo más. No sé cómo bregar con esto. Y yo igual repito, descanso en ti. Aunque por dentro esté allí hirviendo la olla. Pero yo digo, Señor, descanso en ti. Pero otra cosa que alguien en alguna oportunidad me dijo es, aprende a soltar. La ansiedad es algo que muchas veces nos controla en la mayoría de las ocasiones y a veces nos volvemos hasta amigos de la ansiedad porque se convierte en una excusa para nosotros justificar cómo nos sentimos. Y entonces cuando yo aprendo a soltar esas situaciones, aún, fíjense que a veces nos amargan, personas que de pronto nos han hecho daño, suelte eso, no se amargue. Y sencillamente, cuando tú sueltas eso, echas tu ansiedad sobre el Señor. Así es. Y me acuerdo de una anécdota viejísima de recién convertido. Dice que iba un caballero con una carroza de caballos y llevaba atrás una partecita donde podía llevar carga o llevar a alguna persona. Y él vio a una viejita que iba por el camino con un bulto al hombro y paró su cabalgadura y le dijo, su merced, súbase. Y le ayudó a subir y ella se subió y él siguió allá con su cabalgadura. Y ella le dijo, ya señor, voy llegando. Y cuando él volteó a mirar hacia atrás, se dio cuenta que ella se había subido, se había sentado, pero el bulto lo llevaba al hombro. Y le dijo, suelta esa carga. Pastor, otra pregunta que nos hacen dice, ¿cuál es la raíz del miedo? Bueno, yo les voy a decir una y el pastor les dirá otro par. El miedo es parte de nuestra naturaleza humana y de la caída del ser humano. Antes de que el hombre hubiera pecado, no tenía miedo. Por eso cuando pecó se escondió entre los arbustos. Y cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y cuando el Señor lo ve, que se había cubierto sus partes íntimas con unas hojas, dice, ¿por qué te escondiste y por qué te has cubierto? Y él dice, tuve miedo. Desde que el hombre rompió su relación con Dios, se convirtió en un ser miedoso, porque el pecado trae miedo. Pastor.
Pues a pesar de que mencionamos algunas causas como es la inseguridad, la desconfianza, el respeto también, yo quisiera añadir, ya que hacen esa pregunta, para no repetir eso, mencionar un elemento clave. Una de las causas del miedo es no creer en la identidad que tenemos como hijos Muy de Dios. Cuando la identidad no es clara, cuando no sepa quién soy, de dónde vengo ni para dónde voy, pues por supuesto que tengo que estar muy asustado. Pero cuando yo sé quién soy en Cristo, empiezo a enfrentar esa realidad del temor, que es natural, pero que la pérdida de la identidad como hijos de Dios es una causa muy fuerte para el temor. Pastor, en otras palabras, lo que usted dice, cuando yo tengo mi identidad como hijo de Dios, me siento amado. Y me acuerdo que Juan, en su primera carta, dice que el perfecto amor echa fuera Así es. el temor. Así es. El sentirse amado Sí. hace que yo suelte el miedo. Sí. ¿Ok? Perfecto. Pastor, muchísimas gracias. Son las 7:19. No vamos a poner la canción, pero vamos a ver los 8. anuncios y luego el pastor Iván vendrá por aquí, leerá las peticiones, orará. Y una vez más, gracias, pastor. Yo soy el primero en decir que he aprendido mucho. Gracias a Dios. Y ya me he convertido en su alumno. Así que siempre nos bendice. Bendijiste a nuestros pastores en la convención, esta iglesia que lo amamos, y por supuesto yo. Y hoy, como dice el texto, me considero inferior a mi compañero. Pastor, muchísimas gracias por la invitación, por ese privilegio de estar con ustedes, y para mí es un honor estar con Amén. ustedes. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que... Amén. Muchas gracias, Pastor Nelson, Pastor Elías, por la enseñanza que nos trajeron en el día de hoy. De verdad que fue muy, muy, muy grande y de mucha bendición para todos nosotros. En este momento vamos a orar por las peticiones que ustedes han enviado a través del chat. Vamos a orar por la conversión de la familia de Marta Lucía. Vamos a orar por el hermano de Raúl, que se llama Edgar. Oración por Giovanni y Julián, contagiados por COVID. Por Samuel Esteban, que tiene un procedimiento quirúrgico. Por Edgar Urrea. Vamos a orar también por el hijo de Germán Subieta, por Andrés, por Jefferson y Emma, las personas necesitadas, por Luis Germán, para que Dios también quite todos los miedos a la muerte y a la soledad. También por los hermanos que en este momento no tienen empleo, por los que tienen deudas económicas, por los que se encuentran enfermos, por los que se encuentran en un hospital. También vamos a orar por todos y cada uno de ellos, y para que el Señor quite los miedos que tenemos todos nosotros en nuestros corazones. Así que yo los invito en este momento a que inclinemos nuestro rostro y que oremos al Señor que todo lo puede. Amén. Mi amado Señor, te alabamos, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque entregaste a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros, Señor. Señor, esta noche ponemos delante de ti todas estas Gracias peticiones, por tu palabra, Padre bendito. Señor. Los que se encuentran enfermos, Señor. Señor, yo te pido que tú los sanes, que extiendas tu mano de poder sobre ellos, Señor. Los que en este momento no tienen empleo, Señor, ayúdalos también, Señor.
Señor, yo te pido por cada uno de los hermanos que han escuchado también tu palabra, Padre bendito, Señor, pero que no han tomado esa decisión, Señor, de seguirte y entregar su corazón a ti. También oramos por ellos, Señor. Oramos por los hermanos que también tienen un procedimiento quirúrgico en este momento, Señor, Señor, para que tú utilices las manos de los Pon médicos, tu Padre mano, bendito, y que ellos salgan bien, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que tienen miedo, porque tienen temor, Señor, para que tú los quites en este momento, Dios Santo, y que podamos tener esa esperanza de vida que es Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de incertidumbre, Padre bendito, a poner nuestra mirada solamente en ti, Dios Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Señor, y que bendícenos, Señor, en este resto de semana, Padre bendito. Señor, bendícenos con tu presencia, Dios, con tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no olvidemos hacer nuestro altar familiar todos los lunes. Y vamos a tocar también este tema acerca del miedo, así que no dejemos hacerlo. El sábado, 5 de la tarde, culto de jóvenes, mis hermanos, y los esperamos también el domingo, 9 de la mañana. Dios los bendiga, mis hermanos, y gracias por haberse conectado y tener este tiempo también con el Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con